muy bien del día en que tuve la experiencia del bautismo. Era joven todavía, tenía poco menos, casi 19 años, y ahí comenzó una jornada. ¿Sabes lo que te quiero decir en los pocos minutos que tengo en esta noche? Es que lo que hicieron estas personas no fue entrar en una asociación social, en un club. No. Lo que hicieron fue entrar en una guerra, una batalla. Quisiera en esta noche, en estos pocos minutos, hacerlos comprender que no estamos en un juego. No. Lo que pasa en el universo es algo realmente serio. No es un juego. Así que todo lo que pasa en tu vida, tus preocupaciones, tus sueños, tus planes, tus grandes problemas, hablamos de eso ayer, no son nada en comparación con lo que está pasando en el universo. En esta vida tenemos un breve momento. Esta vida no es nada más que un breve momento. Un breve momento para decidir de qué lado estamos. Les voy a invitar a leer un pasaje de la Biblia. Les decía ayer que tenemos la tendencia, tenemos la inclinación de leer la Biblia, de interpretar la Biblia de manera selectiva. Cuando tenemos un texto positivo, una promesa, una bendición, una liberación, entonces es para mí. Pero cuando hay una maldición, un castigo, una censura, entonces es para el otro. Y así hemos hecho frecuentemente. Y hay algunos textos de la Biblia que tradicionalmente los leemos aplicándolos a los otros. Y hace un tiempo yo estaba mirando un texto de la Biblia que siempre lo vi como un texto que habla de los otros. Y por primera vez tuve el sentimiento, la sensación de que este texto podría estar hablando a mí. Y me vino como se dice, un frío en mi espalda. Quisiera dividir esta preocupación con ustedes. Abra su Biblia, por favor, San Mateo capítulo 7. Ustedes saben que el capítulo 7 hace parte del Sermón del Monte. Capítulos 5, 6 y 7. Y ahí ya cerca del final del sermón, Jesús habla estas palabras que vamos a leer ahora. Y les invito a permanecer con la Biblia abierta en este texto. Les llamo la atención para percibir que el texto está dividido en dos bloques, en dos partes. Vamos a comenzar en el versículo 15 y vamos a seguir hasta el versículo 23. Y notes que hay dos bloques. Vamos a leer. San Mateo capítulo 7, comenzando en el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas,
y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol maleado da malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol maleado dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa en el fuego. Así, por sus frutos los conoceréis. Y ahora la segunda parte del texto. Sigue Jesús. Ni todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Aquí está. Las más penetrantes y terribles palabras de la Biblia. Como les dije, dos bloques. En el primer bloque, no sé si está bien, Jesús habla de los falsos profetas. Y en la segunda parte, Jesús habla del día final, cuando vendrá buscar los suyos. Especialmente la primera parte, cuando habla de los falsos profetas, siempre tuve en mi mente que los falsos profetas son los otros, no somos nosotros. Porque nosotros somos la iglesia de Dios, ¿no es cierto? Nosotros somos el pueblo de la profecía bíblica. Nosotros somos los guardadores de la verdad. Así que los falsos profetas son los otros, no nosotros. Ahora mira, te provoco a pensar en la posibilidad de individualmente hacermos parte de este grupo. Entonces Jesús comienza la primera parte. Primero él habla de los falsos profetas. Mira, la primera cosa es que los falsos profetas no parecen falsos. Si lees el texto, ahí se nota eso. Por eso él dice, guardaos de los falsos profetas. Hay que tener cuidado porque no parecen falsos. Nosotros no parecemos falsos. Otra cosa que Jesús presenta aquí es que los falsos profetas pueden ser reconocidos como falsos profetas. ¿De qué manera? Por sus frutos. Por sus frutos. Aquí hay un principio. Si podemos llegar a conocer los falsos profetas por sus frutos, el principio es que las otras personas nos pueden conocer a nosotros por nuestros frutos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y te pregunto, ¿cómo las personas te han conocido? ¿Qué han visto en tu vida? ¿Qué frutos has dado? ¿Cómo has sido conocido por las otras personas? Cuando tu esposa te mira, ¿qué frutos ve ella en ti?
tu esposo, tus hijos, ¿qué frutos están vendo? Tus colegas, tus líderes, tus subordinados, tus compañeros, ¿cuáles son tus frutos? Así que a veces estás tan tranquilo porque puedes reconocer un falso profeta por los frutos de ellos, pero no te olvides, tú también puedes ser conocido por tus frutos. ¿Cuáles son tus frutos? Y repentinamente Jesús cambia el tiempo y el foco. Jesús lleva la descripción del día presente para el día final. Y ahí está la segunda parte. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, ¿qué día? El día de la venida de Cristo. Me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Te quiero llevar a pensar en la posibilidad de estas palabras servirem para ti. Y lo estoy haciendo lo mismo. Nunca os conocí. La grande decepción. No hay en la Biblia palabras tan duras, palabras tan terribles como estas. Tú no vas a encontrar en la Biblia una situación tan difícil en toda la historia del pueblo de Dios y de la humanidad. No vas a encontrar un momento tan terrible como este momento en el día final. Cuando Jesús va a decir a un grupo de personas, nunca os conocí. ¿Consideras la posibilidad de estar en este grupo? Ya te dije en el comienzo, la vida cristiana no es un juego. No estamos aquí jugando. No estamos aquí pasando un tiempito mientras las cosas se arreglan. No. Si el reino de Dios no ha ocupado el primer lugar en tu vida, tú eres un candidato a escuchar estas palabras. Si estás más dedicado a tus intereses, a tu carrera, a tu nombre, y hablo aquí a todos, a nosotros pastores, a tu posición, si estás más dedicado a estas cosas, al reconocimiento humano, sabes, tú eres un serio candidato a escuchar estas palabras en el día final. Eso no es un juego, hermanos. Jóvenes, eso no es un juego. Estas palabras parece que presentan la realidad de que en el día de la venida de Cristo habrá dos categorías de perdidos. Mira, la humanidad estará dividida en dos categorías, los salvos y los perdidos. Vamos a hablar de los perdidos, porque de ellos está hablando Jesús aquí. Y me parece que habrá dos categorías de perdidos. Primero, los mundanos, irreligiosos, los paganos, pecadores obstinados, los que no quieren saber nada con religión, con Biblia, con Jesús. No son estos de que Jesús está hablando aquí. Porque estos saberán, ¿cómo se dice? ¿Saberán? Sabrán que están perdidos. Estos dirán a los montes, caed sobre nosotros.
En la venida de Cristo, ellos sabrán que están perdidos. Ahora Jesús está hablando de otra categoría de perdidos. Son los perdidos que están perdidos, pero no terán conciencia completa de que están perdidos. Al revés, pensarán que están salvos, porque van a Jesús y les van a decir: Señor, Señor, aquí estamos, pensando que están salvos. Estos hacen parte de esta categoría. Piensan que serán salvos. Presentan-se a Jesús esperando escuchar: venid benditos de mi Padre, heredad el reino. Pero escucharán: nunca os conocí. La más grande decepción de la historia del universo. Estes perdidos, ellos también tendrán fuertes argumentos para Jesús. ¿Cuáles son los argumentos? Ahí están en la Biblia. Como dice, verso 22, en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué argumentos tendrán? Estos en realidad son personas, no son irreligiosos, mundanos, paganos, no. Son personas profundamente religiosas y comprometidas con la obra de Dios. ¿Sabes? Por eso me pasa un frío en mi espalda. Porque me parece que estas características yo las tengo. Están comprometidas con la obra de Dios y tienen los argumentos: Señor, profetizamos, echamos demonios y obramos milagros. Esto hacemos nosotros como iglesia, como cristianos. Profetizar no significa necesariamente recibir sueños y visiones, no. Cuando hablamos de la Biblia y de la profecía, bíblicamente estamos profetizando. En este momento yo estoy profetizando aquí. Todo lo que hacemos con la palabra profética tiene el sentido de profetizar. Así que nosotros estamos siempre profetizando. Cuando hablas de Jesús a alguien, estás profetizando. Echar fuera demonios no es solamente una sesión de exorcismo, sino cuando llevas a alguien a los pies de Cristo, esta persona es liberada del poder del enemigo de Dios. Así que estás de esta manera echando fuera los demonios de la vida de esta persona. Y eso lo hacemos como iglesia, como cristianos. Eso lo hacemos. Hacer milagros, maravillas. Todo lo que ocurre en nuestra vida, en que hay la intervención de Dios, es un milagro. ¿Y cuántos milagros hemos hecho como iglesia y como individuos? Esta institución es un milagro de Dios. Este lindo edificio es un milagro de Dios. Así que estamos muy felices, contentos todo el tiempo a causa de los milagros que hemos hecho en el nombre de Dios. Las grandes cosas. ¿Sabes? Cuando yo predico y alguien entrega su vida a Jesús, esto es un milagro. Y ahí hay un riesgo para mí. ¿Cuál es? Pensar que porque Dios me está usando para hacer un milagro, eso significa que yo estoy bien espiritualmente. Es un equívoco. Es un equívoco. Si en la primera advertencia Jesús revela cómo las otras personas llegan a conocerme, ahora en el día final no importa cómo la gente me conoce. Lo que importará es si Jesús me conoce. Este es el punto. Estes perdidos no son cristianos comunes
y superficiales. No, no. Aquí está hablando de gente comprometida con la obra de Dios y con la iglesia de Dios. Sin embargo, escucharán, nunca os conocí. Son personas comprometidas con la predicación, están involucradas en la obra de Dios y tienen un excelente desempeño religioso. Hacen milagros. Hacen milagros. No son cristianos hipócritas. No. Ellos son sinceros en su religión y creen que esta religión los llevará al cielo. Tanto es que cuando Jesús, como se dice, viene, ellos se van a presentar delante de Cristo, porque tendrán la noción de que están salvos. Por eso se decepcionan tanto. Ahora escucha. No es lo que hacemos para la obra de Dios que nos llevará al cielo, sino la obra que Dios hace en nosotros. ¿Sabes cuál es el peligro? Es el peligro de estarmos haciendo mucho para Dios. Grupos misioneros, trabajo misionero, misiones, Biblia, oración, culto, iglesia, semana de oración. Nosotros pastores, evangelismo, predicación. Tantas cosas he hecho para Dios, profetizando, echando demonios, haciendo milagros. Pero en aquel día lo que va a importar no son las cosas que estoy haciendo para la obra de Dios, sino la obra que Dios hace en mi vida. Eso no es un juego. Resultados espirituales pueden ser alcanzados por personas no espirituales. Aquí está el peligro. Porque a veces Dios te usa para una gran obra. Porque a veces Dios te usa para salvar a alguien o para ayudar a construir el reino de Dios en la iglesia o en el mundo. No pienses que por eso estás bien espiritualmente. Dios usó la mula de Balaam. No sé si dice así. Resultados espirituales no vienen siempre de personas espirituales. Uno de los milagros que Dios hizo en la vida de Moisés, haciendo salir agua de la peña, justo cuando Moisés no estaba bien espiritualmente, le había desobedecido a Dios. Vuelvo a mi pregunta que he hecho desde el comienzo de la semana de oración. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está tu vida espiritual? Estos perdidos dirán en aquel día: Señor, nosotros hicimos muchas cosas. Jesús dirá: es verdad, yo lo sé. Ustedes hicieron mucho por mí. Profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron maravillas, pero no me permitieron hacer mucho por ustedes. Aquí está la diferencia. En la primera parte del texto, los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Así que por nuestros frutos somos conocidos. En el día final, no importa cómo la gente nos ha conocido, sino si Jesús nos ha conocido. Y me parece al revés, porque siempre hablamos de conocer a Jesús. Yo necesito conocer a Jesús, pero en este día el problema no será por no conocer a Jesús, sino porque Jesús puede no me conocer. Nunca os conocí. Ser conocido por Jesús implica una unión vital con Él.
compromisso, tempo, interesse, prioridade. Prioridade. Assim que, se te ocupas tanto com as coisas da vida, incluso com as coisas da igreja, te digo, não te quede tão tranquilo como quizás te estás quedando. Como está tu vida com Deus? Que é lo mais importante. Assim que termino fazendo um teste, como se diz? Uma prova, um exame. E quando termine, eu vou terminar e vou sair, vou sentar. Nadie mais vai passar à frente. E tu vais ter quizás 2 ou 3 ou 5 minutos aí no lugar onde estás para começar a arreglar algumas coisas que necessitas arreglar com Deus, para que naquele dia não estés neste grupo. Aqui está o exame, a saber se eres um forte candidato a escuchar estas terríveis palavras de Cristo. Algumas perguntas. Primeira, qual foi a última grande vitória que alcançaste em tu vida espiritual? ¿Te acuerdas? A última grande vitória que alcançaste em tu vida espiritual. ¿Hace quanto tempo? ¿Cuántos años estás volviendo en tu mente? ¿Cuándo fue la última vez que lograste una victoria sobre un defecto de carácter? Estás luchando con algo en tu vida que sabes que Dios quiere transformar y todavía no has probado una transformación de Dios. ¿Hace cuánto tiempo esta obra de Dios en tu vida no se ha terminado, no se ha concluido? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un crecimiento real en tu vida cristiana? Si puedes comparar un poquito cómo está tu vida espiritual hoy con hace un mes o un año o quizás 10 años. ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue la última victoria que alcanzaste? ¿La última transformación? ¿El último cambio importante que Dios logró hacer en tu vida, en tu corazón? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Entonces, prepárate para oír. Nunca os conocí.